Hola, como continuación a los vídeos que estamos llevando a cabo en los cuales estamos analizando y resolviendo las preguntas del examen oficial del día 6 de septiembre del año 2025, vamos a continuar con el tema 7, que es relativo al Código Civil. La pregunta 26 del examen B era la primera pregunta de esta parte del Código Civil, que habla de los alimentos entre parientes, y hay que señalar la opción incorrecta. O sea, tenemos que ver dentro de las 4 proposiciones que se nos ofrecen, seleccionar aquella que no es correcta, ¿vale? Y bueno, pues aquí empezamos a leer. Dice que se entiende por alimentos todo lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Bueno, esto parece que es correcta porque, bueno, ya si os acordáis vimos que los alimentos, pues eso, no estamos hablando de una pensión, sino que estamos hablando de esa obligación que tienen los entre parientes de procurar alimentos a los familiares más directos, ¿no? Por ejemplo, lo que hay de padres a hijos o de hijos a padres o entre cónyuges, ¿vale? Y entre ellos pues se encuentra alimentos no en el sentido estricto de la palabra alimento, como pueda ser algo para sobrevivir de comida o bebida, no. El sustento, efectivamente, pero también la habitación, el vestido y la asistencia médica, la que sea indispensable. Luego habla aquí de los gastos también de embarazo y parto, ¿vale? Que también estarían incluidas como, efectivamente, estarían incluidos como alimentos. Aunque dice aquí que aun estando cubiertos de otro modo. Vale, bueno, pues vamos a seguir leyendo las opciones, porque la A es claramente correcta. Esta B, ahí hay, aún estando cubiertos de otro modo, que nos puede generar dudas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo por si encontramos alguna que sea muy incorrecta. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, efectivamente, mientras que sea menor de edad. O sea, si se cumplen los requisitos de que sea menor de edad, pues la educación y la instrucción entran dentro de los alimentos. Y luego los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, también aun cuando después de la minoría de edad no haya terminado su formación por causas que no le sean imputables. O sea, la respuesta D te está diciendo que no solo a los menores de edad, sino también a los mayores de edad que, pues bueno, no han terminado su formación, pero por causas que no son imputables al alimentista, ¿vale? Porque el alimentista, no, en este caso imaginaros un nini que, como vimos en clase, alguien que no tiene ni oficio ni beneficio, ni estudia ni hace nada, pues cuando llegado a la mayoría de edad nos preguntamos si los padres tienen que seguir procurando alimentos, ¿vale? Si existe esta obligación. Bueno, pues en esos casos si hay no ha acabado su formación, porque es bastante habitual, ¿no? Que alguien pues con 18 años pues pase a estudiar a la universidad y tal. Y bueno, no es por su culpa, se está formando para luego obtener una independencia económica y poder seguir por su cuenta, ¿no? Bueno, pues ahí en ese supuesto pues también. Entonces, de las 4 opciones que hay, parece que la B es la que presenta más dudas, ¿no? Porque las otras son manifiestamente que sí, ¿vale? Entonces aquí pues habría que elegir la B porque dice que entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, y el Código Civil dice aún no estando cubiertos de otro modo, como podrían ser, por ejemplo, que estén cubiertos por la Seguridad Social. O sea, si el embarazo y el parto de un alimentista, pues normalmente está cubierto casi todo el proceso por la Seguridad Social. Si hubiese algo que no estuviera cubierto, pues bueno, pues se vería a ver si existiría esa obligación de aquellos gastos que no estén cubiertos de otro modo. Pero si están cubiertos por la Seguridad Social. Entonces aquí claramente, pues bueno, la opción que habría que marcar es la B. La pregunta 27 habla de la guarda y acogimiento de menores. Dice, en relación con el acogimiento familiar, señala la proposición incorrecta. El sistema es el mismo que el anterior, hay que leer todas las proposiciones y decidir a ver cuál está incorrecta, incompleta, o le falta algo, le han quitado algo, o hay alguna palabra que no cuadra.
En el tema de acogimiento familiar, lo primero que tenemos que hacer es recordar los tipos de acogimiento que había, ¿no? Que había uno de carácter temporal, otro permanente y otro de urgencia, ¿no? Eso, si recordáis, pues lo hicimos mucho hincapié en clase porque esta pregunta ha sido objeto de examen en años anteriores y además pues la hemos visto y ha sido objeto de pregunta también en los distintos test que hemos ido haciendo. Dice que el acogimiento familiar permanente se constituirá bien al finalizar el plazo de 2 años de acogimiento temporal, porque no es posible la reintegración familiar. O sea, si no es posible la reintegración familiar, pues el del temporal pasaría al permanente. O bien directamente en los casos con necesidades especiales, cuando las circunstancias del menor y su familia sí lo aconsejen. O sea, no hace falta esperar el plazo de 2 años cuando resulta que hay menores con necesidades especiales o hay unas circunstancias familiares que aconsejan que directamente se vaya al acogimiento permanente, ¿vale? Luego está el acogimiento familiar, puede tener dentro de la familia extensa del menor o en una familia ajena, y en este último caso pues ser especializado, que esa familia esté especializada en el acogimiento de menores. Pues lo suyo a lo mejor es recurrir a la familia, ¿no? Aunque esa familia no sea la familia más nuclear, sino que sea una familia, pues bueno, que vaya más allá de incluso de los tíos y tal, que se vaya pues tíos segundos, cosas de ese estilo, una familia, el concepto de familia no el nuclear, sino el extenso. Y si es familia ajena, pues especializado. Bien, perfecto. La A y la B parecen correctas. Luego habla en la C del acogimiento familiar de urgencia, ¿vale? Que es otra posibilidad. Dice que habla, si os acordáis, era para menores de 6 años, efectivamente, y en este caso no superior a 6 meses, ¿vale? Es una cuestión más de urgencia y ahí hay que decidir más rápidamente, pues son menores muy menores, por valga la redundancia, y hay que decidir qué medida de protección familiar le corresponde. Y en esos casos, como es urgente, menores de 6 años, 6 meses, 6 años. Y luego el acogimiento familiar temporal dice que tendrá carácter transitorio porque la situación del menor prevea la reintegración de este en su propia familia. Y tendrá una duración máxima de 2 años. Vale, bueno, pues las otras tres son tan manifiestamente claras que parece que esta se queda corta, ¿no? Y de hecho, parte de la respuesta está en la A, porque en la A te está diciendo que después de los 2 años del temporal pasas a permanente, ¿no? Porque no se haya podido reintegrar. Y aquí te dice el acogimiento familiar tiene carácter transitorio y tiene una duración máxima de 2 años. ¿Y qué pasa si pasan los 2 años? ¿No? Bueno, vamos a la A, que sería la permanente, ¿no? Esa era una de las posibilidades. Entonces, aquí, por descarte, de las 4, yo cogería esta porque manifiestamente está incompleta, porque falta algo. ¿Qué pasa si no hay, o si pasa algo, o si hay alguna cosa, o si hay menores con necesidades especiales, como hemos visto en la respuesta? Bueno, vamos a ver lo que dice el artículo, porque efectivamente la respuesta que había que marcar era la D. Y lo que dice el artículo, en la parte del acogimiento temporal, que efectivamente tiene un carácter transitorio, porque se prevea que vaya a haber una reintegración del menor en la familia. La duración efectivamente máxima es de 2 años, salvo que interés del menor aconseje la prórroga de la medida previsible e inmediata reintegración familiar o la adopción de la protección definitiva. ¿Vale? Se nota que falta algo porque bien se puede prorrogar o bien directamente en estos casos pues bueno, bien se puede prorrogar porque haya una posibilidad de reintegración familiar o bien porque directamente haya que adoptar una medida de protección. De la delación de la tutela y del nombramiento del tutor, la autoridad judicial podrá decretar la remoción de la tutela a solicitud de la persona del menor de edad si tuviera suficiente madurez. En todo caso, será tenida en cuenta su opinión y se le dará audiencia siempre que fuera mayor de 12 años. ¿Vale? Esto es una pregunta bastante sencilla, ¿vale? Que si acordáis, además estaba bien preguntada en 2023 y estaba marcada, subrayada en negrita lo de los 12 años. De la mayor edad y la emancipación respecto al menor que hubiera obtenido judicialmente la emancipación, señala la proposición correcta. O sea, un menor que se emancipa y puede tener los beneficios de un mayor de edad a la hora de disponer de sus bienes. ¿Vale? Nos tenemos que acordar de eso. Un menor emancipado puede gravar
o enajenar bienes inmuebles, ¿no? Y aquí la palabra clave es inmuebles, sin el consentimiento de sus progenitores, pues hombre, un bien inmueble necesita el consentimiento, ¿vale? Aquí falta un no puede gravar, ¿vale? Aquí la respuesta esta no es correcta porque un menor emancipado no puede gravar o enajenar bienes inmuebles por el valor de los inmuebles, ¿vale? En este caso, pues vale, te hemos emancipado, pero para estos actos, que se supone que hay que tener un plus de madurez porque los inmuebles pues tienen un valor superior a los bienes muebles, en muchos de los casos, pues el Código Civil dice que no se puede gravar sin el consentimiento de los progenitores. No puede por sí solo comparecer en juicio. ¿Por qué no? Si tiene madurez suficiente y tal, yo creo que en este caso esto está mal. Puede comparecer por sí solo en juicio, ¿vale? Si se valora cada día más a los menores, en este caso que está emancipado, su opinión y darle voz, ¿vale? Es algo que es cada vez más frecuente y en este caso, pues ya está emancipado, no necesita que le acompañe nadie. Puede tomar dinero a préstamo sin el consentimiento de sus progenitores. Pues aquí igual, como el dinero a préstamo es algo que puede ser, no dice cantidad, pero imaginaros que dinero a préstamo puede ser una hipoteca de 500.000 euros. Pues hombre, ahí falta un no, ¿vale? No puede tomar dinero a préstamo sin el consentimiento de sus progenitores, por lo mismo que los inmuebles, por la cantidad económica. Y luego, no puede enajenar objetos de extraordinario valor sin el consentimiento de sus progenitores y a falta de ambos sin el defensor judicial, ¿vale? Veis aquí que aquí sí que pone el no y esta sería la opción correcta, ¿vale? Porque eso sí que lo puede hacer, eso sí que tampoco lo puede hacer. El extraordinario valor, el dinero a préstamo porque puede ser mucho dinero, el inmueble porque tiene mucho valor, todas las cosas que tienen mucho valor, o bien el consentimiento del progenitor y de los progenitores, y en este caso, si en la respuesta C, a falta de ambos, el de un defensor judicial, ¿no? ¿Vale? Recordaros que está en el artículo 247 y que esto fue objeto de preguntas en el año 2024. Por eso la importancia de marcar ahí preguntas de años anteriores, que hay que machacarlas porque, bueno, en ocasiones pues se vuelven a preguntar. A lo mejor de otra manera, pero se vuelven a preguntar. Vale, pues gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo.